Ahora, si la concentración de hidrogeniones es mayor que OH, estamos frente a una solución ácida. Si la concentración de oxidilo es mayor que hidrogeniones, es una solución básica. Esa es la característica de la solución ácida. Lo estudiamos en la anterior clase, ¿no? Sí. ¿Sí? Fácil. Y el concepto de pH, eso no llevamos, ¿no? Avanzamos la característica, que es una solución ácida, que es una solución básica. Ya. Con respecto a las diapositivas de bioquímica, yo no tengo problema de pasar a la tierra. Las diapositivas son de autoría mía. Ya no tengo problema de pasar esa diapositiva. Así que se los paso. Agua, bioquímica, no tengo proteína. ¿Sí? Es más que hasta en YouTube están mis diapositivas. Y estoy explicando en clase. Y estoy en TikTok. Sus compañeros me han puesto en el TikTok, estoy en todas las redes. Estoy en TikTok, estoy en el YouTube, estoy en todas. Sí, ya, bueno. No sé dónde sacaron mis grabaciones de la Gabriel, igualito también estoy pasando clases virtuales. Ya, bueno. Recién me enteré. ¿No? Ya se ve que salí. Sí, todo. Bueno, el concepto de pH, ya se suscribe. Se suscriben a mi cuenta. ¿Con qué nombre la doctora? No, un compañero, uno de sus compañeros subió todas las diapositivas de bioquímica y todas las clases grabadas. Gustavo Peña en internet, creo que es, pero no sé muy bien, él es el que ha subido. Uno de sus compañeros lo conoce. Ya. Vamos con el concepto de pH. Entonces, según el bioquímico, el científico Sorensen, en el año 1909, ha definido que el pH de una disolución matemáticamente es igual al logaritmo negativo. El científico Sorensen en el año 1909 ha definido que matemáticamente el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrogeniones. Matemáticamente, entonces yo tengo que saber que el pH es igual menos logaritmo de la concentración de iones hidrogeniones. Para aplicar esta fórmula tiene que estar en una concentración que es la concentración molar. Tenemos nosotros las unidades físicas y químicas. Dentro de las concentraciones unidades químicas están en concentraciones molares. De ningún motivo ustedes agarran su libro de fisiología de Gaito y le aplican a la concentración de hidrogeniones, el pH, la concentración de hidrogeniones de la sangre, para aplicar logaritmo. Porque esta formulita responde a una concentración que es concentración molar. Porque puede ser que ustedes agarren el libro de fisiología de Gaito y le apliquen logaritmo, si no les va a salir el pH. ¿Por qué? Porque está en otras unidades y en otras concentraciones. Bueno, ¿qué más? Existe lo que es cuando la concentración, una disolución ácida, solución ácida, así anotamos, ácida. ¿Cuándo es ácida? ¿Cuándo es básico? ¿Y cuándo es una solución neutra? La solución ácida es cuando la concentración de iones hidrogeniones es mayor a 1 por 10 a la menos 7. Si la concentración de hidrogeniones es mayor a 1.10 por 10 a la menos 7, el pH es menor o mayor a 7. Es menor a 7. Por tanto, es una solución ácida. La solución básica, la concentración de hidrogeniones, en este caso es menor a 1 por 10 a la menos 7, por ende el pH es mayor a 7, estamos frente a una solución básica. Si
Si la concentración de iones hidrogeniones es igual, no está diciendo un poquito más, un poquito menos, está diciendo igual a 1 por 10 a la menos 7, estamos frente a un pH neutro que es pH igual a 7. Eso debemos de considerar en las concentraciones. Ahora, también hay otra formulita que es el pH que nos ocupa. Explicarles el pH no es difícil, pero ¿saben esta fórmula? pH es igual al logaritmo de la concentración de oxígeno. ¿Cuándo se aplica esta fórmula? Cuando estamos frente a una solución básica. Esa es una solución básica. Ese tiene un pH muy alcalino. Entonces yo para sacar, ¿cómo se hidroliza esto? Prácticamente se hidroliza así, más OH. Entonces yo ¿qué tengo que hacer para sacar el pOH? Entonces saco pOH igual a menos logaritmo de la concentración de los OH que están acá. Entonces saco de esta manera. Ahí aplico esa fórmula. Lógicamente tiene que haber una concentración 0,1 molar, 2 molar, 3 molar, son números. Y ahí se aplica el logaritmo y sale el pOH. ¿Ya? Bueno, siguiente. Ahí pueden ver diferentes tipos de pH con diferentes tanto soluciones químicas y biológicas. Por ejemplo, el pH de la mucosa gástrica tiene un pH entre 0, 1 y 2. Entonces, si estoy hablando de un pH 0, 1 y 2, ¿es un pH ácido o básico? Ácido. El pH de los que son blanqueadores de ropa, limpiador, tiene un pH de 13. Entonces estamos frente a una solución básica. ¿Esa es la otra definición? Sí. ¿Cuánto es el pH de la sangre arterial? El pH de la sangre arterial tiene un pH de 7,35 a 7,45. Si ya no podemos hablar lo mismo que estamos explicando acá. Si el pH de la sangre arterial, el pH de la sangre estamos hablando de un 7,35 a 7,45. Si el pH de la sangre disminuye menor a este valor, estamos frente a un trastorno que se llama acidosis. Puede ser acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Ahora, si el pH, pues aquí anotamos, si el pH es menor, acidosis respiratoria, metabólica. Si el pH es 7,45 y es mayor, estamos frente a un trastorno que se llama alcalosis, que también puede ser respiratorio y puede ser metabólico. Para determinar si es una alcalosis respiratoria y una metabólica, pues tengo que yo solicitar como médico una gasometría arterial. A través de esa gasometría yo voy a determinar si es una alcalosis respiratoria o metabólica para poder dar un tratamiento efectivo a mi paciente y que pueda restablecer. Por eso es la importancia de saber pH en este tema de agua. Tienen una escala, ahí están las concentraciones de iones hidrogeniones, ¿no? 10 a la 0. Si le aplica el logaritmo, su pH es 0. 10 a la menos 1. Si aplica el logaritmo a la 10 menos 1, su pH es 1. ¿No? Y así sucesivamente hasta llegar a 14. Ahora en los OH igual. 10 a la menos 14, le aplica el logaritmo, su pH es 14. Ahí ya está sacado lo que es el logaritmo negativo. Bueno, ahí hay diferentes muestras, tanto biológicas y químicas, ¿no? El jugo gástrico tiene un pH ácido. Vamos a hablar de todas las muestras
biológica. La orina. ¿Cuánto es su pH de la orina? 4 a 6 a 8. Entonces estamos frente a que la orina está ácido y alcalina. Eso va dependiendo de la edad del paciente, porque el pH de una bebé no es igual que el pH de una persona adulta. ¿Ya? Por eso es que fluctúan los valores de pH entre ácido y alcalino. Bueno, vamos con el pH de la saliva. ¿Cuánto es? 6.35 a 6.8. Es ácido básico. Es ácido. Y hay ese término que dice ligeramente ácido, porque no es muy ácido. No es muy ácido. ¿Cuándo es muy ácido? Cuando se acerca al 1, al 2, es muy ácido. Cuando va a muy extremo, que es muy 13 o 14, es muy alcalino. Cuando se acerca a la neutralidad, es ligeramente. Manejamos ese término. A ver, el pH de la sangre ya está en 720 y 760. El pH del semen. ¿Cuánto es el pH del semen? ¿Y cómo? Ácidos alcalinos. Ligeramente alcalino el pH del semen. pH del líquido cefalorraquídeo. El pH del líquido cefalorraquídeo está en un pH alcalino de 7,1 a 8.2. Siguiente. Ahora, para poder determinar el pH en laboratorio tenemos los métodos colorimétricos y los métodos potenciométricos. Dentro de los métodos colorimétricos tenemos lo que es el uso de los papeles. Tenemos papel tornasol, papel universal. Hicimos en práctica, no había material para trabajar. ¿Ya? Y el semestre anterior igual no había. ¿Ya? Un bioquímico del primer semestre me prestó sus papeles y hicimos todas las pruebas. Pero me lo regaló. Ahora pues ya, definitivamente no había. Pero ya saben el fundamento de los papeles tornasoles, tanto del papel universal. ¿Ya? Con uno de sus compañeros fuimos a un laboratorio y ocupamos lo que es el pHímetro. ¿Ven ese equipo? Colocamos directamente en un vaso PP la solución a investigar, sumergimos un electrodo y se aprieta on y directamente ya sale el valor. Es un método, ¿cuál es la desventaja de estos pHímetros? Que se puede descalibrar, ya no va a dar buenos resultados, aparte que es caro. Y acá en la universidad solamente hay un pHímetro para todos. Entonces, esa es la desventaja. Más fácil es utilizar los papeles tornasol. Es más práctico. ¿Dónde emplean estos papeles tornasoles? En las industrias farmacéuticas. En la elaboración de tus champús para su cabello, ellos tienen que manejar a un determinado pH champú, ¿no? Entonces, el empleo de papel tornasol es muy fácil para ellos llevar a este mercado de Chile. Además que este pHímetro solamente es para sustancias líquidas, no son para sustancias muy viscosas. Bien. Bueno, el pH mide el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia y tiene una escala de pH. De 0 a 100. Si estamos diciendo que el pH de la sangre es 7.35 a 7.45, estamos hablando de homeostasis, porque está en el parámetro normal. Cuando disminuye ya el pH, estamos frente a una acidosis. Pero ¿cuándo va a disminuir el pH de la sangre? ¿Cuándo va a aumentar el pH? Ciertas enfermedades como pérdida de electrolitos, como la diarrea, enfermedades diarreicas no pueden originar los cuadros. Pero hay algo, producto de las reacciones químicas,
cuerpo, en cada segundo se originan reacciones químicas. Cada segundo, para poder escuchar, como ustedes están sentados acá, se están realizando reacciones químicas, sinapsis neuronales, luego demás. El producto de estas sustancias, van a disminuir el pH y nos van a llevar a una acidosis. Cuando el cuerpo ve que hay una disminución de pH, tenemos tres tipos de respuestas de nuestro cuerpo ante la disminución de pH. Tenemos una respuesta química, tenemos una respuesta del sistema pulmonar y el último, la respuesta es del riñón, que tarda en días, de horas hasta días, 2 días puede tardar en hacer la respuesta ante a un trastorno de acidosis producto de estas reacciones químicas que me han elevado la concentración de hidrogeniones y me han disminuido el pH. ¿Ya? Entonces, en nuestra sangre, cuando hay este tipo de trastorno, hay una sustancia que se llama tampones, fisiológicos. ¿Cuáles son esos tampones fisiológicos? Los tampones se llaman, vamos a notar acá, tampones. Tenemos lo que es el bicarbonato. Bicarbonato es un tampón fisiológico. Luego tenemos lo que es los orofosfatos, la hemoglobina, bicarbonato, fosfato, hemoglobina. Y falta proteína. Yo las preguntas del examen se los pregunto. ¿Cuáles son estos tampones que estoy nombrando? Son tampones fisiológicos de la sangre. Y se los voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los tampones fisiológicos que se encuentran en la sangre? Tenemos bicarbonato, fosfato, hemoglobina y proteínas. ¿Qué pasa con estos tampones? Ante esta disminución de pH, ellas van a segregar sustancias para querer normalizar el pH, para llegar a un pH normal. Si hay un trastorno, entonces directamente estos tampones se van a segregar para poder normalizar el pH. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, una sustancia amortiguadora son aquellas sustancias que resisten a cambios de pH cuando se le añaden pequeñas sustancias, cantidades de un ácido. ¿Me entienden? ¿O no entienden? Atrás. Una vez más, Cuando hay un incremento, hay una disminución de pH, producto de las reacciones químicas que originan ácidos, aumenta la concentración de hidrogeniones, disminuye el pH, inmediatamente nuestro cuerpo tiene tres respuestas químicas. Respuestas del sistema pulmonar y el sistema renal, que es el último. Estos tampones lo que van a hacer es secretar ciertas sustancias para alcanzar un pH normal. Esa es la finalidad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está compuesto un tampón? Un tampón está compuesto por un ácido y una base conjugada. Si les pregunto en el examen, pues, se los pregunto siempre. ¿Cómo? Composición. Ya sabemos que el tampón son sustancias que resisten a cambios de pH. ¿Sí? Entonces, un tampón está compuesto, composición de un tampón. La palabra
En los libros van a encontrar diferentes sinónimos. ¿Ya? Van a encontrar, no es que en todos los libros va a decir tampones. ¿No? Y me van a decir, si yo les doy investigación de tampones, me van a decir, no hay tampones en el libro de Gaico. ¿No? Esta palabra tiene varios sinónimos. También se llama amortiguadores. Se llaman amortiguadores fisiológicos. Se llama en química, yo las conocía en química como soluciones Buffer. Soluciones, así un puntito y así, es solución Buffer. Entonces, es lo mismo decir tampón, es lo mismo decir buffer, es lo mismo decir amortiguador. ¿Correcto? ¿Sí? Porque yo cuando les pregunte cómo está compuesto un amortiguador, no me van a decir, no avanzamos. Entonces, es lo mismo, son sinónimos que presentan esta solución. ¿Cómo está compuesto? Composición. Vamos a buscar composición de un tampón o de soluciones Buffer. La composición es un ácido y su base conjugada. Sí. Entonces, una solución amortiguadora está compuesta por un ácido y una base conjugada. O también puede ser lo inverso, una base y su respectivo ácido conjugado. Así de bien. ¿Sí? Ahora, en ese tampón que ustedes observan, hay un tampón. Este compuesto que está así, ¿ya? Químicamente esto se llama ácido acético. Ácido acético. ¿Dónde se encuentra el ácido acético? En el vinagre. En el vinagre que ustedes colocan en su ensalada, se encuentra un componente químico que se llama ácido acético. Esa es la química. Este ácido acético es ácido y su respectiva base conjugada, ahí está presente que es el acetato de sodio. No es que yo les voy a enseñar nomenclatura, les estoy enseñando que una solución tampón está formada por ácido y base. Entonces esto se llama acetato, es una sal. Acetato de sodio. Esto es ácido y esto es base. Base conjugada. ¿Correcto? ¿Ya? Químicamente, claro que ustedes no van a salir expertos sobre la química, pero tienen que saber que el bicarbonato es una base, que el ácido carbónico es un ácido. ¿Y dónde encontramos el bicarbonato y el ácido? Lo encontramos en la sangre. ¿Para qué? Para normalizar el pH de la sangre. Por eso que tengo que saber química. Bueno, ¿me entienden? Ácido base. Esto es ácido, este es base. ¿Correcto? Siguiente diapositiva. Los tipos de amortiguadores que tenemos en la sangre, en el líquido extracelular, en el líquido intracelular y en la orina. Yo en los exámenes les pregunto lo que está en la sangre, porque yo explico el cómo actúa este tampón ante una acidosis y una alcalosis. Por lo menos lo más básico, ya luego después ustedes van a avanzar la gasometría, adelante. ¿Ya? Entonces la sangre está compuesta por hemoglobina, bicarbonato, proteína, fosfato. Líquido extracelular, bicarbonato, proteína, fosfato. Intracelular,
bicarbonato, proteína, fosfato. La orina, tenemos el tampón fosfato y el tampón amoníaco. Bien. El pH de la sangre arterial, ¿ya? Esas concentraciones están en miliequivalente litros. ¿Y qué dijimos cuando tenemos que aplicar el pH? Que tiene que estar en concentración molar. Entonces yo a esta concentración que está en su libro de Guyton no le puedo aplicar logaritmo negativo, porque yo tengo que convertir esto a concentración molar. Una vez que ya tengo concentración molar, recién aplico pH. Está en otra unidad, por lo tanto, el pH es sangre arterial 7,4, sangre venosa 7,35, líquido intersticial, ¿cuánto es? 7,35. Líquido intracelular 6 a 7,4 y orina 6 a 8, ácido clorhídrico tiene un pH de 0,8. Siguiente. Función e importancia de los sistemas buffer, ¿no? ¿Cuál es la función de la importancia de los buffers, de los amortiguadores, de las soluciones tampón? Ya más o menos les expliqué. A ver, ¿quién me puede decir para qué nos sirven los tampones en sus palabras? ¿Qué entiende por tampones? Para normalizar el pH del Son sustancias químicas para poder normalizar nuestro pH ante un incremento o una disminución del pH de la sangre arterial. Son sustancias químicas. ¿Cómo está compuesto un pH? No un tampón. ¿Cómo está compuesto un tampón? Ácido, respectiva, base, conjugal. Es importante que los organismos vivos, las células, mantengan un pH constante. Ya le está diciendo, es importante que el pH se mantenga constante. ¿Por qué? Porque para que se lleven las reacciones químicas, ¿ya? Necesitamos de ciertas enzimas. Esas enzimas son estrictas. Trabajan a un pH determinado, a una temperatura corporal. Tiene que mantenerse un pH de 7,35 a 7,45. ¿Para qué es importante que tenga el pH normal? Para que se realicen las reacciones químicas gracias a las enzimas. Y estas enzimas son estrictas. Son muy estrictas. Los fluidos intracelulares y extracelulares contienen pares conjugados de ácidos y bases que actúan como buffer. Un pH normal 7,35 a 7,45. Un pH, un trastorno de acidosis es hasta 7. Pero si el pH disminuye hasta 6, su paciente ya vomitó, ya murió. Ninguna persona vive con un pH de 6. Por eso es que es importante ver si mi paciente está con un pH bajo, directamente tratar con fármacos o de alguna manera restablecer ese pH, un pH normal. Entonces, un pH de 6, muerto. Si el pH llega a 7,8, estamos frente a una alcalosis. Hasta 7,8 alcalosis. Pero si el pH llega a 9, su paciente igual vomitó, ya murió ya. Murió el paciente. A veces pues, no sabemos qué pasa ciertas cosas de los hospitales. ¿No? Que el residente está ahí haciendo los signos vitales y todo normal y el paciente ya murió. Pasa lo que nos. Vamos viendo. Bueno, sistema buffer. En la regulación de la concentración de hidrogeniones, un amortiguador tiene la capacidad de unirse transitoriamente a un hidrógeno. O sea, ¿qué les está diciendo? Que puede ser que este amortiguador se va a unir
o se va a casar, si así lo entienden ustedes mejor, con un hidrógeno, porque este es amortiguador. Amortiguador va a unirse a un hidrógeno transitoriamente para poder normalizar el pH en valores normales. ¿Entienden? Ahí amortiguador más hidrógeno unió y de esa manera para establecer el pH. Siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación? Mencionaba, había 3 respuestas que hace nuestro organismo ante un incremento o una disminución de pH. Tenemos una respuesta de tipo inmediata, una respuesta de tipo mediata y una respuesta tardía. O sea que si hay disminución de pH, rápidamente nuestro cuerpo detecta. Entonces, hay 3 respuestas que se realizan. Inmediata, que lo hace en segundos, con la liberación de sustancias químicas. ¿Cuáles son las sustancias químicas? Bicarbonato, proteína, fosfato, hemoglobina. Esa es la respuesta inmediata, segundos. Si no se resuelve con la liberación de esa sustancia química que la libera, hay una segunda respuesta, la mediata. Esa respuesta es en minutos. ¿Quién actúa ahí? Pues los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Retiene o elimina el dióxido de carbono. Ese es su mecanismo. Retener o eliminar el dióxido de carbono y poder restablecer el pH. Ahora, si el pulmón no pudo hacer nada ante ese incremento de pH, si el paciente sigue con acidosis, existe una respuesta tardía que lo hace el sistema renal. ¿Cómo lo hace el sistema renal? Elimina el exceso de ácido o base a través de la orina. La respuesta renal puede durar de horas hasta 2 días. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces tenemos 3 tipos de respuesta ante un incremento o disminución del pH. ¿Cierto? Estamos aquí ya con un trastorno. ¿Ven ese vaso? ¿Qué es lo preponderante que ven? Aparte de los eritrocitos que son ciclomitrontas. Eritrocito. ¿Qué hay de más ahí? ¿Qué hay de más ahí? ¿Qué ven? ¿Qué hay en la acidosis? Hay hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos hidrógenos hay en este vaso? Hay 3 hidrógenos. A ver, 1, 2, 3 hidrógenos. Hay un exceso de hidrógeno, por lo tanto hay una disminución de pH. De una disminución hasta un pH de menor a 7,35. Y entonces, si yo tengo un exceso de hidrógeno, ¿cómo podría llegar a un valor normal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer una sustancia amortiguadora? ¿Qué tendríamos que hacer después? Piensen un poquito. Tengo mucho hidrógeno en mi vaso. Este origen de estos hidrogeniones me ha disminuido mi pH. Tanto me ha disminuido el pH que estoy en un trastorno de acidosis. ¿Qué va a pasar? Va a liberar la sustancia química. ¿Cuál? Vamos a trabajar en este momento. Vamos a trabajar con un tampón. De tarea yo les doy los otros tampones. Vamos a trabajar en este momento con el tampón bicarbonato. Tampón bicarbonato. El bicarbonato está compuesto por un ácido, esto se llama ácido carbónico.
carbónico. Y su base conjugada se llama bicarbonato. Esto es ácido y esto es la base. Hemos dicho que un tampón está compuesto por ácido y base. Siempre un tampón, nunca se olvide, tampón está compuesto por ácido y base. Ahora, si yo en este vaso tengo mucha concentración de hidrógeno, lo que debería de hacer es de alguna manera eliminar los hidrógenos. ¿Sí o no? Sí. Porque yo tengo ahorita en este vaso hidrogeniones, los hidrógenos en mayor cantidad. Esta mayor cantidad me va a ocasionar disminución de mi pH, por lo tanto hay una acidosis. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que eliminar estos hidrógenos. ¿Cómo voy a eliminar estos hidrógenos? En este paso va a actuar, le vamos a dar la oportunidad de trabajar con este trabajo. O sea que en acidosis, cuando hay un trastorno de acidosis, va a trabajar lo que es el bicarbonato. ¿Y qué va a hacer el bicarbonato? Bicarbonato se va a unir al hidrógeno. O sea que el bicarbonato va a decir, estás haciendo estragos hidrógeno, no te queremos, así que te voy a eliminar. Entonces, este bicarbonato, si quieren entender, hacen una unión con el hidrógeno y forma el ácido carbónico. No te escuché bien. ¿Qué me dijo? Sí. Entonces, había mucho hidrógeno, ¿no? Mucho hidrógeno y se une ¿a quién se une? Bicarbonato. Se une al bicarbonato. Ahora, producto de esta unión me va a formar Ácido carbónico. el ácido carbónico. Este es el ácido carbónico. Ahora, el ácido carbónico, a través de una enzima, se llama anhidrasa carbónica, lo va a transformar al ácido carbónico en dióxido de carbono más agua. ¿Ya? Entonces, el ácido carbónico, a través de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, transforma el ácido carbónico en dióxido de carbono más agua. El dióxido de carbono llega a los pulmones, hace un intercambio gaseoso y se elimina. El agua, a través del sistema renal, es eliminado por la orina. De esa manera se puede conseguir la eliminación de hidrógeno. De esa manera podemos establecer el pH en un pH de 7,35 a 7,45. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Atrás. Lo voy a hacer pasar para los que están durmiendo. Bueno, hidrógeno más bicarbonato, ahí está la reacción. Esta es la reacción química que sucede. ¿Dónde sucede? Pues en la sangre, ¿no? Cuando hay una disminución de pH. Siguiente. Ahora vamos a hablar con el trastorno de alcalosis. ¿Ya qué ven ahora en la alcalosis? ¿Hay aumento de hidrogeniones o hay disminución de hidrogeniones? ¿Qué hay? Hay disminución de hidrogeniones. ¿Cómo haría para restablecer un pH normal? Aumentando el hidrógeno. Necesito hidrógeno. ¿Por qué? Porque
La disminución de hidrogeniones en mi vaso me ha causado un aumento de pH. Aumento de pH. Este aumento de pH se puede restablecer aumentando la concentración de hidrogeniones. Entonces ahora va a participar la otra sustancia. ¿Cuál era la otra sustancia que no participó en el tampón? ¿Cuál era? El ácido carbónico. Hemos dicho que un tampón está compuesto por el ácido carbónico y está compuesto por una base que es el bicarbonato. En la anterior diapositiva trabajó ¿trabajó eso, sí o no? Sí. Trabajó bicarbonato, porque el bicarbonato se unió al hidrógeno, se formó ácido carbónico, el ácido carbónico a través de una enzima transformó el dióxido de carbono más agua, el dióxido de carbono fue eliminado por el pulmón y el agua por el riñón. Ahora, en este caso del trastorno que se llama alcalosis, necesitamos hidrógeno. ¿Y quién tiene dos hidrógenos? Ácido carbónico. Además, hay un concepto que también podría manejar. Ácido es toda sustancia capaz de sentir hidrógeno. Hay una teoría también del ácido. Pero entonces, aquí el ácido tiene dos hidrógenos. La anterior. Entonces, en ese vaso hay poco hidrógeno. Entonces, quien va a regalar su hidrógeno va a ser el ácido carbónico. El ácido carbónico hace quien se da cuenta y le dice, bueno, a este vaso le falta hidrógeno. ¿Quién puede ceder? Pues un ácido el encargado de ceder hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se libera de esta manera y forma esto es el bicarbonato. Sí. Bicarbonato. Este bicarbonato inado, el hidrógeno está en el vaso porque nos faltaba hidrógeno. Entonces el ácido carbónico es el que brota los hidrógenos que faltan en el vaso. Así es. No, la anterior. Entonces, ácido carbónico se desdobla en hidrógeno más bicarbonato. De esa manera se establece. Bueno, esta reacción química es lo que sucede cuando se emplea tanto el ácido y su base conjugada. Aquí actúa el bicarbonato, hay una ya. Cuando se emplea, cuando utilizamos las sustancias tampones, estas sustancias tampones tienen dos componentes. Cuando son dos componentes, no se puede aplicar la fórmula pH menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. En este caso, de utilizar estos tampones, se ocupa una ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Para determinar el pH de una solución tampón, se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Está en los libros de fisiología de Guyton. Cuando ustedes van al libro de fisiología de Guyton, hay un tema de pH y le describe la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El resumen de la ecuación Henderson-Hasselbalch es esta de acá, porque esa no es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero el resumen de esa ecuación es esta. ¿Qué dice la ecuación, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch resumida? Cuando hay disminución de pH, por lo tanto hay una disminución de bicarbonato y hay un aumento de presión espacial de dióxido de carbono. Eso dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. ¿Sí? Bueno, ahí están los diferentes trastornos. pH, ¿cuánto es una alcalosis metabólica? ¿Cuánto es una acidosis respiratoria? ¿Cuánto es una alcalosis? Ya. ¿El pH de la sangre arterial cuánto es? 7.35 a 7.45. Ya. Si ustedes saben alguna, tal vez algunos de ustedes revisan otros libros y determinan que el pH de la sangre arterial es otro pH, para justificar ese pH ustedes tienen que decir, según el libro de fisiología de Galton, el pH de la sangre arterial es 7.4. Siempre básense en el libro. No me pueden decir que mi compañero dijo así, que yo lo escuché allá. No. Siempre básense en un libro, en una literatura. Ahora, existe otro parámetro que dice ahí, presión parcial del dióxido de carbono. Ese PCO2 es la presión parcial del dióxido de carbono. Este valor de la presión parcial es 35 a 45 milímetros de mercurio. La presión parcial normal del dióxido de carbono es 35 a 45 milímetros de mercurio. Concentración de bicarbonato. Vamos a anotar la concentración. Es de 22 a 25 miliequivalentes. Entonces, si mi pH es menor a 7.35, la presión es menor a 35, bicarbonato es menor a 22, estamos frente a una acidosis metabólica. Si el pH está por encima de 7.45, presión mayor a 45 milímetros, bicarbonato mayor a 25, estamos frente a una alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria, pH disminuido, presión aumentada, bicarbonato aumentado. Alcalosis, pH aumentado, presión parcial del dióxido de carbono disminuido y bicarbonato disminuido. De esa manera ustedes pueden determinar si su paciente está con una acidosis o una alcalosis. Bien. Ya terminó el tema de pH.